Buenos días chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor. Les voy a compartir pantalla hasta mientras de material de trabajo, que va a ser algo súper rápido. Ya, se puede observar el material de trabajo. Sí, profe. Sí, Sí. Gracias. Vamos a la zona de investigación, o se puede decir la zona de información, ya que esto nos dan al finales de cuando más o menos estamos acabando una unidad. La dilatación anómala del agua. Esto viene por parte de un sentido crítico, ¿no? El agua presenta un comportamiento peculiar en el rango de 0 a 4 grados centígrados. Dentro de este intervalo, al disminuir la temperatura, el agua se dilata y su densidad disminuye. Al alcanzar los 0 grados centígrados, la presión atmosférica, el agua líquida se transforma en hielo y al ser este menos denso que el agua líquida puede flotar en ella. Este comportamiento irregular del agua permite la vida en los lagos de zonas muy frías, cuando en la superficie del lago el agua empieza a congelarse. El agua está ligeramente por encima de los 0 grados centígrados, más densa, desciende hacia el fondo de la forma en que bajo la capa de hielo superficial la vida puede proseguir a temperaturas cercanas a 4 grados centígrados. Tenemos aquí una dilatación del agua de 1 gramo y podemos observar que a centímetros cúbicos va subiendo, ¿no? Vamos con la noticia. Los visores de infrarrojos. Para la visión nocturna o en condiciones de poca visibilidad, se utilizan las cámaras de infrarrojos. Estos dispositivos captan el calor emitido por los cuerpos en la forma de radiación infrarroja. Las cámaras de infrarrojos tienen lentes fabricados con materiales opacos a la luz visible, pero transparentes a la luz infrarroja, generalmente materiales semiconductores. El ciclo combinado y cogeneración de energía. En una central térmica clásica, el calor producido al quemar el combustible se utiliza para generar vapor a alta presión en una caldera. El vapor hace girar una turbina de vapor, cuyo eje gira en forma solidaria con el de un generador alternador que produce la energía eléctrica. Posteriormente, el vapor se enfría en un condensador y convertido otra vez en agua que vuelve a los tubos de la caldera, iniciando un nuevo ciclo. El funcionamiento de la turbina del vapor se basa en que al expandirse el vapor disminuye su temperatura y se reduce su energía interna. Esta reducción de la energía interna se transforma en energía mecánica por la aceleración de las partículas de vapor. Si las centrales de ciclo combinado, los gases calientes producidos en la cámara de combustión se utilizan para accionar una turbina de gas, y a la salida se dirige hacia una caldera para aumentar el vapor producido con el objeto de alimentar la turbina de vapor. El rendimiento de la conversión de calor en electricidad es aproximadamente de un 60%. Tenemos aquí los gases de la combustión, los gases calientes, la turbina de gas, el alternador y pasa a la caldera o turbina de vapor. Vamos por el vapor de alta presión, vapor de baja presión. ¿Qué pasa con cada uno de estos? Tenemos que al alternador tenemos el consumo de ciclo combinado. En el otro lado tenemos el consumo con calor, con generación. ¿Qué es la cogeneración? En la cogeneración de energía, la energía restante del proceso, calor de salida de las turbinas o vapor a baja presión de la turbina de vapor, se emplea directamente en las cercanas de la central para calentar edificios o como suministros de la propia central o de otras fábricas, lo que aumentan aún más la eficiencia global del sistema hasta un 80%. Vamos a ver el resumen de esta unidad. Sí se me escucha bien, chicos, ¿verdad? sí, Ya.
El resumen de esta unidad, primero empezamos con la temperatura de un cuerpo, es una medida de agitación térmica, energía cinética, de las partículas que la forman. Cuanto mayor es la agitación térmica, mayor es la temperatura. Las escalas de temperatura son grados Celsius, grados Fahrenheit y kelvins. Los Celsius sobre 100 es igual a los Fahrenheit menos 32 sobre 180 Kelvin, que es igual a, en este caso, la energía más 273, o en este caso también es del calor, ¿no? El calor más 273. El calor es una forma de transmisión de energía que se produce cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre diferentes portes de un mismo cuerpo. Los efectos del calor, cambios de temperatura, cambios de estado y dilatación. El calor absorbido seguido con cambio de temperatura es que la carga es igual a la masa por el calor por la variación del tiempo, de la temperatura, perdón. El calor específico o capacidad calorífica específica de una sustancia es el calor que debe recibir la unidad de masa para aumentar su temperatura en un Kelvin. Cuando ponemos en contacto dos o más cuerpos a temperaturas distintas, se produce un intercambio de calor y entre ellos hasta que se llega al equilibrio térmico, es decir, hasta que los cuerpos alcanzan la misma temperatura. Los cambios de estado. Tenemos la condensación del sólido. En este caso, primero empezamos por lo líquido, ¿no? El líquido tenemos la condensación del sodio, la solidificación, el sólido, el gas y la cesión del calor. ¿Qué pasa? Aquí hay una fusión, es la absorción de calor de sublimación y de ahí se pasa a la vaporización y otra vez vuelve a lo líquido y así va sucesivamente. Es un ciclo, ¿no? El calor absorbido o cedido en un cambio de estado es que la carga es igual a la masa por la dilatación o la longitud. La dilatación consiste en el aumento del volumen de un cuerpo como consecuencia de un incremento de temperatura, por lo que su densidad disminuye. La longitud final de un sólido que se dilata es igual a la longitud inicial por uno más en la unidad de medida por la variación del tiempo. La equivalente mecánica del calor es 4,18 julios, que es igual a una cal. La energía interna de un cuerpo es la suma de todas las formas de energía que poseen sus partículas, átomos, moléculas de iones. El primer principio de la termodinámica. La variación de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor y el trabajo, intercambiados con el exterior. Tenemos la variación de la energía interna, que es igual a la carga más el trabajo. Una máquina térmica es un dispositivo que actualmente de manera cíclica transforma el calor suministrado por un foco calorífico en trabajo mecánico. ¿Qué se refiere con manera cíclica? ¿Recordamos eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice a qué se refiere de manera cíclica? Los acabo de decir. Cuando se refiere de manera cíclica es que es un ciclo, ¿no? Que todo siempre vuelve a un mismo lugar. Ahora, transforma el calor suministrado por un foco calorífico en trabajo mecánico. El rendimiento de una máquina térmica es igual al trabajo sobre la carga, donde cero es menor que el rendimiento y el rendimiento es menor que uno. ¿Alguna pregunta, alguna duda de la anterior clase, chicos? No, Listo, No, pero vamos ninguna. a la unidad número 6, donde hablaremos de las ondas y el sonido y la luz. Los contenidos es que las ondas, las clases de ondas, características de las ondas, el sonido, naturaleza y propagación del sonido, cualidades del sonido, contaminación acústica, la luz, naturaleza, propagación de la luz, fenómenos luminosos, aplicaciones de reflexión y de refracción de la luz y dispersión de la luz. Las películas recomendadas para esta unidad, si se desean ver, es el sonido, definición y propiedades. En este documental se analiza cómo se propagan los impulsos de energía en las ondas sonoras, así como las magnitudes que caracterizan a las ondas sonoras.
Las ondas. ¿Has visto muchas veces que al dejar caer una piedra en un estanque se forman figuras circulares, las ondas en la superficie del agua? Estas ondas se originan en el punto donde cae la piedra y se alejan de él hacia la orilla. Si en esta situación existe un objeto flotando en el agua, como un trozo de corcho, al ser alcanzado por la vibración del agua, se desplaza hacia arriba y hacia abajo, pero no lo hace en la dirección del avance de la onda. Esto indica que en la propagación de la onda existe un transporte de energía, pero no de materia. Este movimiento y otros muchos que se dan en la naturaleza responden a una forma de propagación similar y reciben el nombre de movimiento ondulatorio. Un movimiento ondulatorio consiste de una forma de transmisión de energía sin transporte de materia, mediante la propagación de una perturbación denominada onda. Las clases de onda. Las ondas que existen en la naturaleza se pueden clasificar atendiendo a dos criterios principales, según la naturaleza y según la vibración de transmitida. Según la naturaleza tenemos dos, mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas son las que tienen una transmisión de perturbación a un medio material, por ejemplo, sólido, líquido o gaseoso, y requieren la existencia de dicho medio material para su propagación. Como ejemplo tenemos las ondas sonoras en el aire, las ondas producidas en el agua, como cae en ella un objeto, y las de una cuerda que vibra, ¿no? Ahora, las ondas electromagnéticas consisten en un campo eléctrico magnético variable en el espacio y son capaces de propagarse sin necesidad de ningún medio material, como la luz, las ondas de radio, los rayos de X. La transmisión de energía en una onda se manifiesta en el incremento de energía potencial del peso cuando la vibración le alcanza. En el apartado 3 estudiaremos en qué consisten las ondas electromagnéticas, que ya habíamos algo más o menos visto, y según la dirección de vibración, las ondas longitudinales y las ondas transversales. Las longitudinales son la propagación de la onda cuando tenemos una vibración de alguna partícula. Entonces podemos decir que la vibración producida tiene la misma dirección que la propagación de la onda. Tenemos ejemplos, ondas sonoras. Las ondas transversales es la propagación de la onda cuando tenemos otra vibración de partículas diferentes a las longitudinales. En las longitudinales tenemos una especie de churito, en lo que es de transversales tenemos una especie de zigzag. La vibración producida es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, como por ejemplo las luz de ondas en una cuerda. Las características de las ondas. La ilustración representada una imagen instantánea de una onda que se propaga por una cuerda. Cada punto de la cuerda vibra alrededor de una posición de equilibrio y la vibración se transmite a lo largo de toda su cuerda. Esta imagen nos permite apreciar claramente magnitudes características de movimiento ondulatorio. La amplitud de la onda, el valor máximo del desplazamiento de una partícula respecto a su posición de equilibrio, y la longitud de la onda y el periodo. La longitud de la onda viene a ser la distancia entre dos puntos consecutivos que se hallan en el mismo estado de vibración. El periodo es el tiempo que invierte un punto en efectuar una vibración completa. También es el tiempo que tarda la onda al avanzar la longitud de la onda. Tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de vibraciones que se producen por unidad del tiempo. De la definición se deduce la relación que hay entre el periodo y la frecuencia. La frecuencia es igual a uno sobre el periodo o en este caso eh, el tiempo, ¿no? El tiempo o periodo es lo mismo. La unidad de frecuencia en el sistema internacional es el hercio o el hercio en este caso, igual a 1 segundos a la menos uno. La velocidad de propagación es la distancia a la cual se propaga la onda dividida entre el tiempo que emplea en hacerlo. Tenemos la velocidad es igual a qué? A la distancia de propagación sobre el tiempo del periodo. O también la velocidad es igual a a la distancia de propagación por la frecuencia. Tenemos un ejemplo, dice que calculemos el periodo y la velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio cuya frecuencia vale 250 hercios y su longitud de onda es de 1,50 metros. Los datos es que la frecuencia es igual a 250 hercios, tenemos la unidad de medida que es 1,50 metros y tenemos que hallar el periodo.
Entonces tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Ahora, para yo saber cuál es mi periodo, yo tengo que en este caso despejar mi periodo, que es mi incógnita. Entonces paso al lado de la frecuencia y la frecuencia pasa a ser el periodo. Reemplazo en mi fórmula 1 sobre 250 que me sale que es igual a 4 por 10 a la menos 4 segundos. Ojo, porque estoy hablando de mi tiempo. Ahora calculamos la velocidad. ¿Cómo calculamos con esta fórmula? Pero como yo necesito en este caso esta, porque estamos hablando de la velocidad, entonces 1,50 metros por 250 segundos a la menos 1. Multiplico y me sale 375 metros por segundo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, con respecto a la clase del día de hoy? ¿Necesitan que les explique algo? No. No. Listo, chicos. Si no hay más preguntas ni más dudas, pueden nomás retirarse de la reunión. Recuerden que tienen actividades que realizar. Chao, chicos. Ya.